La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que en el país se respetan las opiniones, pero si en un caso grupos políticos pretenden cerrar vías o tomarse instituciones públicas, serán detenidos. Consejo de Participación Ciudadana Transitorio dejó lista la comisión técnica que elegirá a los 5 vocales del Consejo de la Judicatura definitivo. 1 de cada 4 mujeres menores de 18 años son víctimas de abuso sexual. Las mujeres entre 16 y 25 años serían quienes practican abortos clandestinos en el Ecuador. Las cifras se dieron en la Comisión de Justicia en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 29 de octubre de 2018. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida les vamos a dar cuenta acerca de la información que ha sido noticia esta jornada, toda vez que hace pocos minutos concluyó la sesión del Pleno en la que se pudo escuchar nuevas comparecencias de autoridades alrededor de lo que fue la fuga del país del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Sobre eso estaremos informando en breve. Mientras tanto, de inmediato vamos con las noticias. Iniciamos contándoles que la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que las personas que cierren vías o pretendan tomarse entidades públicas serán detenidas. Esto tras las declaraciones del ex canciller Ricardo Patiño de convocar a sus partidarios a una resistencia combativa. El ex canciller Ricardo Patiño llamó a la resistencia combativa en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno en un acto partidario realizado el pasado sábado en Latacunga. Patiño convocó a sus partidarios a cerrar carreteras y quemar llantas para demostrar que la lucha del pueblo está encendida. Actividades que van a ser reprimidas. Estamos claros, vamos a prepararnos para esa represión. No vamos a dar papaya tampoco. Vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarlos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos. La ministra del Interior, María Paula Romo, sostuvo que en el actual gobierno las personas no son detenidas ni por lo que piensan ni por lo que dicen, pero en caso de cumplir las amenazas, tomarán medidas. Si pretenden tomarse instituciones o tomarse carreteras o caotizar el país, no vamos a dudar en detener a esas personas y llevarlas a órdenes de la justicia. Esto es muy importante. Hoy en día en el país hay exfuncionarios de gobierno que tienen que responder penalmente ante la justicia, que tienen que responder políticamente ante el país y no pueden convertir el caos, no pueden convertir la agresión en su estrategia de defensa. Patiño llamó a sus seguidores a realizar acciones de fuerza el 7 de noviembre en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en el proceso en el que la jueza decidirá si llama a juicio a Rafael Correa por el secuestro de Fernando Balda. Clever Aranda, TVL Noticias. Los integrantes de las comisiones multipartidistas encargadas de investigar el comportamiento de las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín se encuentran a la expectativa de la convocatoria a las sesiones del Pleno para resolver el destino de las legisladoras. Según los asambleístas, las decisiones que tome la justicia en cada uno de estos casos no interferirá en la postura del Parlamento. Existe expectativa sobre las sesiones plenarias para resolver el destino de las legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo, en el que las comisiones multipartidistas recomiendan la destitución. Sin embargo, existen también criterios diversos sobre la forma de votación a aplicarse en las sesiones. Según el asambleísta Eliseo Suero, presidente de la comisión de Vallejo, debería efectuarse mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asambleístas presentes en la sesión. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de manera extraña, establece que todas las resoluciones de la Asamblea tienen que ser con mayoría simple. Mientras que Fernando Calleja sostiene que debe aplicarse la mayoría absoluta, el voto favorable de la mitad más uno de los 137 asambleístas. Porque además hay ciertos antecedentes que podrían servir
en el sentido que se haya sentado jurisprudencia. Los asambleístas además aclaran que las decisiones que tome la justicia por las mismas investigaciones no influirán en la que tome de manera política el Parlamento. Sí, son carriles independientes, ¿no? Aquí nosotros cumplimos una función y entre nuestras funciones está legislar. Y obviamente, pues si nosotros vemos que ha habido una interferencia de un asambleísta en otra función del Estado, al menos tenemos que pronunciarnos sobre eso. Nosotros hemos hecho un procedimiento apegado a la ley, a la Constitución, no hemos violentado ningún tipo de derecho que le asiste tanto a la una parte como a la otra. La destitución del asambleísta Sofía Espín se recomendó por supuesta injerencia en la justicia, mientras que la de Norma Vallejo por gestión de cargos públicos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema les contamos que mujeres de entre 16 y 25 años se practican abortos en condiciones de riesgo en el Ecuador. La representante del Consejo Nacional de Igualdad de Género expuso las cifras de esta problemática en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, en el marco del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Les contamos más en el siguiente reportaje. Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 1 de cada 4 mujeres menores de 18 años son víctimas de abuso sexual. Quienes están en mayor riesgo de embarazo en la adolescencia son quienes se encuentran en situación de pobreza, condición que se reproduce luego de nacer el niño. ¿Cuál es la calidad de vida de estas mujeres, de estas niñas, de estos niños y niñas, producto de un embarazo no intencionado y muchas veces forzado? Una de las causas de la mortalidad materna responde a abortos no planificados, muchos de ellos producto de un embarazo por violación. En el mundo, 6.5 millones de mujeres abortan al año. El 95% lo hacen en condiciones de riesgo. Las mujeres que más abortan en el Ecuador son mujeres menores de 25 años, son mujeres que tienen menos años de educación y son mujeres que son las más pobres. Las cifras se expuso en la Comisión de Justicia en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre la despenalización del aborto en casos de violación, incesto o estupro. Según Paola Mera, el embarazo adolescente se ha naturalizado y existen dificultades en la política pública. Se gasta 67.8 millones de dólares cada año en la atención de embarazos no intencionados. Cuesta $114 prevenir un embarazo no intencionado frente a $612 que cuesta atenderlo. La propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación fue de iniciativa del defensor público y bastaría la denuncia de la víctima para poder practicarlo. No se habla de meses de gestación y tampoco se habla en qué tipo de condiciones, es decir, si es la violación dentro del núcleo familiar, entre otras, simplemente despenalizar el aborto en caso de violación. Pese a los diversos criterios, los comisionados esperan que por la delicadeza del tema, este pase al Pleno de la Asamblea. Me he denominado provida, efectivamente no estoy de acuerdo en el aborto, pero hoy mi rol de presidenta de la Comisión de Justicia me lleva a desprenderme de una creencia, de un tema religioso personal, para poner a debatir los textos. De momento, la mesa legislativa recoge observaciones de este y temas como el uso del cannabis con fines terapéuticos, de cara a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre este y otros temas abordados esta jornada al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, nuestro compañero Clever Aranda dialogó con una de las integrantes de esta mesa parlamentaria, la asambleísta Encarnación Duchi. Enseguida revisamos esta entrevista. Gracias, asambleísta Encarnación Duchi, por regalarnos estos momentos. Quisiéramos abordar sobre todo los temas que fueron hoy analizados en la Comisión de Justicia. Sé que se trataron varios temas, si nos puede ampliar, por favor. Así es, en la Comisión de Justicia estamos ya revisando el borrador para realizar el informe final y pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Están temas importantes para el debate nacional, sobre todo el asunto de la despenalización del aborto, el tema de la utilización del cannabis como una de las alternativas de tipo medicinal. Sin embargo, pues comentar también en el tema del aborto, lamentablemente no existen propuestas de reformas legales concretas presentadas ni por sectores, organizaciones sociales, ni por asambleístas. La propuesta que estamos trabajando dentro de la comisión es del ex defensor del pueblo.
En ese sentido estamos, pues, dentro de la comisión habíamos recibido también un sinnúmero de comparecencias en las que nos han dado, pues, criterios importantes, sobre todo en el ámbito estadístico, de cómo lamentablemente en nuestro país, la persona o la mujer que es sometida a los abortos ha sido criminalizada, ha sido procesada sin considerar absolutamente de nada las condiciones y sobre todo las causas por las cuales se han producido estos o adoptado esta decisión. Asambleísta, justamente en qué condiciones se está tratando la despenalización del aborto, porque sabemos que no es en general, sino en casos específicos. Así es, actualmente la propuesta dentro del Código Orgánico Integral Penal existe el aborto no punible únicamente en los casos de violación sexual a una persona con discapacidad mental. Está de esa manera limitado, pero hoy la propuesta es la propuesta borrador, porque estamos en debate y análisis de que se despenalice todo tipo de aborto, el estupro también, pero más nos estamos centrando en el tema de la despenalización del aborto de forma general, sin considerar ninguna otro antecedente, digamos. Hay algunos asambleístas que plantean la despenalización del aborto, pero únicamente en casos de violación. Así es, esa es la propuesta, es el aborto no punible en los casos de violación, o sea, se está abriendo muchísimo más, no solamente para las personas que han sido violadas y que tengan discapacidad mental, sino más bien a todo tipo de aborto cuando se trate de violación. ¿Cuáles son los nudos críticos que han encontrado al inicio del debate? Los nudos críticos que estamos encontrando primero es que, por ejemplo, nuestra Constitución establece y garantiza el derecho a la vida desde su nacimiento. Entonces el análisis que estamos realizando es desde cuándo se puede definir desde su nacimiento. Hay varios criterios, algunos dicen que es ya pasado un tiempo determinado, otros dicen a partir de que ya el niño o nació el nuevo ser humano. Estamos en ese análisis. Muchos representantes de los sectores pro vida manifiestan que, por ejemplo, el tratamiento de la despenalización del aborto, lo que es, de alguna manera abriría las puertas a que muchas mujeres decidan abortar simplemente porque así es su deseo. Yo creo que eso sería un poco no confiar en las mismas mujeres. Más bien hay que hacer un análisis desde ese enfoque también, porque yo no creo que sin ningún motivo, sin una causa, una mujer vaya a decidir eso. Siempre será por algunas circunstancias agravantes que pueda existir ya para que tome esa decisión. Asambleísta, actualmente las cifras de mujeres que se practican el aborto son altas de lo que conocemos. Claro, sabemos que lo hacen es en la clandestinidad, sin las medidas de seguridad adecuadas. Sí, ese es otro análisis que realizamos gracias a la información que han realizado quienes comparecen en las sesiones de la Comisión de Justicia, de que realmente quienes son criminalizadas y procesadas son aquellas mujeres que pertenecen a estratos sociales bajos, donde no tienen los recursos económicos suficientes como para poder realizar y acudir a un centro médico en donde se le garantice al menos la salud y sobre todo la seguridad de la madre. Los datos estadísticos tienen que ver con personas, reitero, de escasos recursos económicos que han acudido a eso, y son aquellas personas quienes están siendo criminalizadas hoy en día. Muchas veces al acudir a parteras o introducirse objetos filudos, por ejemplo, muchas veces pierden la vida el niño y pierde la vida la madre. Eso es lo que se está analizando, justamente porque no tienen las condiciones económicas y la información necesaria para que puedan decidir en un ambiente más adecuado para su seguridad, para su vida, este tipo de acciones que por diferentes circunstancias hayan tenido que acudir a eso. Ahora, asambleísta Ducci, ustedes están conscientes que este tema generará polémica, que generará mucho debate. Por un lado estarán los sectores pro vida que se oponen a la despenalización del aborto, por otros sectores, en cambio, quienes están a favor de que se despenalice el aborto. Así es, finalmente siempre van a existir criterios de diferentes lados, pero yo creo que ya al final de cuentas la obligación del legislador es tomar una decisión adecuada, y pues en su momento lo tomaremos ya una vez que tengamos la información más amplia sobre este tema.
Comentar también de que el día miércoles vamos a tener la comparecencia de personas que conozcan más el tema científico, a partir de cuándo y cómo mismo es la etapa de vida de un ser humano, cuándo no inicia, inclusive de algunos quienes están vinculados con la religión. Inclusive tenemos puntos de vista de todas las personas, de todos los sectores, y pues eso nos permitirá tomar una decisión más adecuada y que satisfaga realmente a toda la sociedad ecuatoriana en su mayoría. El asambleísta Helio Peña manifestaba que para encontrar una solución salomónica podría ser llamar a una consulta popular y que sean los ciudadanos a través de este mecanismo quienes lo resuelvan. Puede ser, es una alternativa llamar a consulta popular, pero también cualquier decisión que se tome no creo que vaya a ser lo más idóneo. Siempre va a haber un grupo de personas que no estén de acuerdo. En todo caso, hay que hacer también un análisis que incumbe llamar a consulta popular y que también ya al momento que sea una decisión solamente dentro de la comisión o a través de la Asamblea Nacional, donde obviamente están los representantes de toda la sociedad. Estos son temas importantes que de pronto lo que queremos también es evitar de que hoy que están llegando ya los procesos políticos, pues lamentablemente vayan a utilizar esto como un espacio con un tema para el debate y quieran más bien llevarlo por el ámbito político y no por un criterio técnico, jurídico y sobre todo social. Para usted, ¿esto debería resolverlo la comisión primero y luego el pleno o en una consulta popular? Habría que hacer un análisis hasta qué punto es conveniente realizar la consulta popular, porque todas las consultas populares que se realizan siempre también van a influir los diferentes pensamientos. Ahí pues podría de pronto ganar aquel que tenga mayor recursos o mayor condiciones para hacer la campaña por el sí o por el no. Yo creo que esto amerita hacer más bien un debate mucho más amplio, si es posible ampliar este tema, que no se apruebe de pronto en este primer informe, pero que exista la participación de todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, asambleísta Encarnación Ducci. Ella es parte de la comisión que analiza este caso, la Comisión de Justicia. Sin duda un tema polémico. Y un tema sobre el cual hemos venido haciendo seguimiento como medios legislativos en espera a lo que será ya finalmente conocer este informe para el debate correspondiente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias a Clever Aranda por esa entrevista. Mientras tanto, avanzamos con más noticias. Les contamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eligió a los integrantes de la Comisión Técnica que propondrá a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, que propondrá justamente el nombre de los vocales. La Comisión Técnica tiene 5 días para entregar el informe. Se trata de Santiago Obregón, Guido Quesada, Douglas Torres y el veedor Carlos Sierra, los integrantes de la comisión técnica que analizará los requisitos de los integrantes de las ternas para designación de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura definitivo. El secretario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Darwin Seraquibe, fue el encargado de leer la resolución. Tiene 3 días para hacer la revisión de los requisitos, es decir, 3 días hábiles. Pero obviamente desde el momento en que se convocan, porque tienen que nombrar de allí a un coordinador y a un secretario, y una vez que comparezca también el veedor ciudadano. Los 3 delegados del Consejo de Participación Ciudadana tendrán voto, excepto Carlos Sierra, que participará con voz. La que acabamos de designar tendrá que examinar si los nuevos candidatos reúnen o no los requisitos legales, porque no podemos prescindir ni de los requisitos que fija la Constitución ni de los requisitos que fija la ley. La comisión analizará el cumplimiento de requisitos y méritos de los postulantes y luego emitirá un informe de recomendación para que el Pleno finalmente elija los nuevos vocales de la Judicatura, 5 titulares y 5 suplentes. Las ternas de los candidatos son, por la Presidencia de la República, Patricia Schettini, Jorge Aurelio Moreno y Francisco Pesantes. Por la Asamblea Nacional, Fausto Roberto Murillo, Elsie Rumania Celi y Jorge Gustavo Benalcázar. Por la Corte Nacional de Justicia, María Rosa Merchán, Julio Enrique Arrieta y María del Carmen Maldonado. Por la Fiscalía General del Estado, Yolanda de las Mercedes Yupangui, Álvaro Francisco Román y Ruth Maribel Barreno. Por la Defensoría del Pueblo, Juan José Morillo,
Anaí Verónica Briceño y Jaime Manuel de Ventimilla. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Vamos ahora a recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashi Belki Sánchez Ayichi Aishukuna Minga Chihuaychi Ñukunchi Ñami Kasna Kai Willa Kuna Takicho Shimipi Kikin Mancha Chinaman Kai Manchamunchi. Respuesta declaraciones Patiño. Shinayati Kasna Kai Hatun Yukunchi Yakta Ima Pimi Kai Punja Kuna Ima Kaka Iñaupa Canciller Ricardo Patiño Ima Sho Hatun Tandanaku Itarurashka Kuna Kasna Wangurishka Pikimirishka Ayukuna Wan Chay Hatun Rimanaku Ima Pika Kasna Kaparinakui Mangatirinaku Man Yoshinapak Mika Yachikushka Kan Shinayati Chaymanta Kasna Kutichishi Mashpaka Ministra del Interior María Paula Romo Warmi Ima Kanishkami Ñukunchi Kasna Atirinakui Kasna Hatun Yakta Yankana wasikuna imata chaypi wichka ñankunapi kasna hatun harkaykuna churana imataka mana sakishunchu hasta wampish kaypika kasna kay llakikuna imata rurakpika wanachinaman kasna kayachishun nishpami riksichishka. Norma Vallejo, Sofía Espín, Shinayati, Apukuna Ima Manta Rimashpa Kai Comisión Multipartidista Tananaku y Pillanka Apukuna Imaka, Astawan Rimanakushpa Kati Kunkunami, Kai Kutin Imaka, Kasna Tukui Apukuna Shuhatun Rimanaku Imapimi, Paikuna Pak Rixichishka, Rikushka Imataka, Nya Rixina Kan, Chaipimi Imashina Kasna Paktana Imataka Yuya y Paktaringa Nishka Kunami, Paikuna Kanini, Nyukunchi Kai Kilka Kuna Imapika Chorash Kanchik Minin, Kasna imashina ya kai yakikuna tiaskamanta, yankaimanta yoxichina mikan, nispa mikaipi rixichishkanji, nispa huillachishkakuna. Reformas COIP Justicia. Shinayati kai hatun kamachi imata mushu yachina manta rimanakushpa imami kai kutin imaka kai pika chorashka kuna kasna kikin causa ipi warmi kuna imata yakichikpi shinayati chicho sakiri imakpika wawa kuna imata imashina ranamanta imashina yoxichinamanta mi kai pika kacharishka kanakan nishpami rimanakushka kuna shinayati kai kutin imapika astawan yuyaykuna tañawpawan pakta kunkunami tauka apukuna wakinkuna kanin kasna astawan kacharina mikan wakinkuna kanin kausaitaka somaichana mikan nishpami rimanakushka kuno. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Este lunes continuó el ciclo de comparecencias de autoridades ante el Pleno de la Asamblea Nacional para informar acerca de acciones y omisiones alrededor de la fuga del país del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. En esta jornada intervinieron la ministra del Interior, María Paula Romo, y el comandante general de la Policía, Nelson Villegas. Las responsabilidades legales fueron cumplidas a cabalidad, afirmó la ministra del Interior, María Paula Romo, ante el Pleno. Enfatizó que a la Policía Nacional no le compete el monitoreo, control y seguimiento de los dispositivos de seguridad. Añadió que el 20 de octubre, tras la fuga de Alvarado, se dispuso a las unidades especializadas a que intervengan en la búsqueda del dispositivo. Hago énfasis nuevamente. Alvarado Espinel no se encontraba bajo custodia de la policía, ni tampoco bajo su vigilancia. La jueza de la causa dictó 3 medidas cautelares que no implican ni la supervisión ni la custodia de la Policía Nacional. Luego de su explicación, las preguntas no se hicieron esperar. Entre las dudas se hizo referencia a la posibilidad de que Alvarado haya huido junto a la ex embajadora de Venezuela, a lo que la ministra respondió. Permítanos que no comuniquemos supuestos o rumores para poder actuar de la manera más seria como el caso lo amerita. En el debate también se discutió sobre las competencias y atribuciones de la Policía Nacional. Que un reglamento, una norma de jerarquía inferior a un código orgánico pueda menoscabar la competencia de la Policía Nacional. Por supuesto que todos los reglamentos pueden revisarse, sin embargo, a mi entender, el artículo 559 se refiere a casos que no son los que nos convocan esta tarde.
¿Qué ocurrió también en los puntos migratorios regulares? La ministra explicó. El señor Alvarado Espinel no pasó por ninguno de los puestos oficiales de control que son parte de la responsabilidad del Ministerio del Interior. También intervino el comandante general de la Policía Nacional, Nelson Villegas. Allí nuevamente reiteró que la competencia del seguimiento a los dispositivos es del Ministerio de Justicia. La autoridad policial detalló cronológicamente el accionar antes, durante y después de la fuga de Alvarado. Que la Policía Nacional, en este caso, y conforme a sus competencias específicas y legalmente establecidas, ha cumplido con lo dispuesto por la autoridad competente. Cabe señalar que estas intervenciones se dan a partir de la aprobación en el Pleno de la Asamblea, para que las autoridades de justicia y seguridad expliquen todas las acciones u omisiones que dentro de sus competencias han realizado en el caso de Alvarado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y luego de su intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional, esta jornada la ministra del Interior, María Paula Romo, concedió una entrevista a la televisión legislativa acerca de los detalles que expuso ante los legisladores. Vamos a revisarla de inmediato. La entrevista estuvo a cargo de nuestra compañera Mariela Logroño. Hace pocos minutos en el Pleno de la Asamblea Nacional intervino la ministra del Interior, María Paula Romo, que ya me acompaña en esta tarde. Gracias por acompañarnos, ministra. En las intervenciones hubo varias inquietudes, varias dudas de cómo fue el accionar del ministerio tras la fuga de Fernando Alvarado. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, yo creo que es muy importante que hayamos podido asistir a esta convocatoria de la Asamblea Nacional, tanto el comandante general de la Policía Nacional como yo en representación del Ministerio del Interior, para aclarar algunas dudas sobre todo, porque me parece que sobre todo al inicio, inmediatamente después de la fuga de Alvarado, había quienes, entre los ciudadanos y también algunos legisladores, se preguntaban si la Policía Nacional o el Ministerio del Interior tenían alguna responsabilidad directa en la fuga. Se hablaba de competencias, de que la Policía Nacional incumplió justamente con estas medidas. Por esto ha sido muy buena la convocatoria y nuestra presentación de esta tarde en la Asamblea para poder dejar claro que Alvarado Espinel no se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional. Los dispositivos de vigilancia electrónica funcionan de otra manera. No es la policía la encargada ni del monitoreo, ni de la supervisión, ni del seguimiento. Y creo que nuestra presencia esta tarde precisamente ha sido útil para que podamos aclarar a los señores asambleístas, a las señoras asambleístas, que en este caso la competencia, la responsabilidad de la Policía Nacional inicia luego de la fuga, cuando nos corresponde la búsqueda de alguien que está huyendo de la justicia y que ha incumplido una medida cautelar. Pero durante el proceso de monitoreo, ninguna de las responsabilidades tiene que ver con la Policía Nacional ni con Interior. ¿Cuál fue el accionar entonces del Ministerio del Interior tras la fuga de Alvarado? Bueno, lo ha explicado también con más detalle el comandante general de la policía. Tan pronto se recibió la alerta, se dispuso la búsqueda y también se coordinó con las policías de otros países a través de Interpol para la difusión azul. De ser el caso, la localización y búsqueda de Alvarado en otros países, que es una de las hipótesis que se maneja. Y, por supuesto, también la policía, a través de una unidad especializada, respondió para la búsqueda del dispositivo electrónico siguiendo las coordenadas. En este momento, ya la fuga de Alvarado hace parte de una investigación que lleva adelante la Fiscalía General y la policía es un auxiliar de esa investigación. ¿Y está en la lista de los más buscados? Se encuentra en la lista de los más buscados, existe un protocolo que está normado dentro del Ministerio del Interior. Una vez que la jueza dictó una orden de prisión preventiva, entonces este protocolo se activó y en este momento Alvarado Espinel es el 7º en la lista de los más buscados del Ecuador. Ministra, también hubo varias inquietudes con respecto a si Alvarado huyó incluso en un vuelo charter con la ex embajadora de Venezuela. Mire, en todos los controles migratorios, que es lo que corresponde al Ministerio del Interior, nosotros podemos afirmar que no salió. Alvarado Espinel no salió a través de ninguno de los puntos oficiales de control migratorio. ¿Podría estar en el país? No hemos descartado ninguna hipótesis para la búsqueda. Lo único que podemos decir es que usando los puntos oficiales de control migratorio, que son responsabilidad del Ministerio del Interior, no salió. ¿Qué acciones emprenderían de aquí en adelante?
Bueno, la Policía Nacional es un auxiliar en las actividades de investigación de la Fiscalía General. Como lo he dicho en el Pleno y lo vuelvo a repetir, quienes hayan colaborado con la fuga de Alvarado por acción o por omisión son parte hoy de una investigación penal que lleva adelante la Fiscalía. Nosotros somos auxiliares de eso y en coordinación con las policías de los otros países, localizar, detener a Alvarado Espinel es una de nuestras prioridades. Si se encuentra en otro país, la difusión roja sirve para ubicar, para localizar, detener y extraditar de ser el caso. También se hicieron análisis con respecto al Código Orgánico Integral Penal y a un reglamento de la Policía Nacional. Tal vez sería analizado este reglamento con respecto a las competencias de la entidad policial. No se mencionó hoy día ningún reglamento de la Policía Nacional. El reglamento al que se hizo alusión es un reglamento del Ministerio de Justicia. ¿Sería analizado? Tal vez se podría revisar, tal vez evaluar. Siempre los reglamentos se pueden revisar, siempre los protocolos se pueden revisar, pero en este caso ninguna responsabilidad le correspondía al Ministerio del Interior y la revisión de otros reglamentos es algo que tendrá que conocer y sobre lo que tendrá que pronunciarse el ministro de la cartera de Estado que corresponda. Gracias, señora ministra. Estuvo con nosotros la ministra del Interior, María Paula Romo, quien también ha dado explicaciones con respecto a su intervención al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que intervino también el comandante general de la Policía Nacional. Esto tras de una resolución que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea la semana pasada para que intervengan autoridades y exautoridades tras la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación. Gracias a Mariela Logroño por esa entrevista. En tanto, sobre este mismo tema y para este martes se prevé la presencia del director general del Centro de Inteligencia Estratégica, Jorge Acosta Palacios, el director general encargado del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Rubén Roballo Araque, y el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Todos ellos deberán también informar al Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acciones ejecutadas desde su ámbito de competencia en torno a la fuga de Fernando Alvarado. Sus comparecencias se cumplirán en el marco de la continuación de la sesión plenaria 548 convocada para las 9 de la mañana de este martes. Y en otro tema, este martes acudirán también al Pleno de la Asamblea la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, y el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, para explicar los avances en la lucha por la erradicación del trabajo infantil y la mendicidad. El Pleno también debatirá las acciones de control político a las instituciones encargadas de velar por los derechos de los usuarios del sistema financiero nacional. Como primer punto, el Pleno conocerá y debatirá el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público en lo referente a declaraciones juramentadas de no tener bienes en paraísos fiscales. El proponente del proyecto, Byron Valle, amplió los detalles. La Contraloría General del Estado no tiene impedimento constitucional ni legal para que los ciudadanos que ingresan al servicio público puedan presentar las declaraciones juramentadas. Como segundo punto, comparecerán los ministros de Inclusión Económica y Social y del Trabajo, Berenice Cordero y Raúl Ledesma, respectivamente, para explicar las acciones efectuadas para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad. La legisladora Encarnación Ducci considera que este es uno de los aspectos prioritarios. Ese es el reto, a partir de un diagnóstico, de un sondeo, a ver si es que realmente hemos avanzado en el tema de derechos, si hemos avanzado en establecer políticas, en establecer planes y programas para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, sobre todo de los grupos de atención prioritaria que establece nuestra Constitución en su artículo 35. Como tercer punto, el proyecto de resolución para ejecutar acciones de control político a las entidades encargadas de garantizar los derechos de los usuarios del sistema financiero nacional. La legisladora Encarnación Ducci sostiene que las instituciones financieras deben devolver el dinero a los usuarios. Cada institución tiene que hacer lo que le corresponde. Hay una disposición del Ejecutivo que tiene que evaluarse y hacer las indagaciones correspondientes, y sobre todo, si es que han habido esas irregularidades, pues es la obligación de la banca devolver todo la cantidad o los costos que hayan sido pues debitados de los ciudadanos. La sesión está prevista para este martes a las 15:30. Clever Aranda, TVL Noticias. Willa ikunawan mi ñukunchi kashna kaichishi kikimpa guasima chamukunchi gastawan rixish pakatishun kichwa shimipi. Nuevas comparecencias Alvarado.
Kunankay awaki puncha ima mika imama yakta tandanaku yukupi katuku yapukuna suhatun rimanaku itacharirka kuna kaiman mi imashina yakashna kai Fernando Alvarado runa ima kai ñukunchi yaktamanta pakatukushka jishkamanta chaypi astawan kaipi rwilla chinaman chamurka kai kutinka kai ministra del Interior María Paula Romo anyepusha warmi pas kaipi imashina yapaipak yankaykuna kashna paktashkata rishichirka chakipaka kai comandante general de la policía Nelson Villegas runa apugima pishmi kaipi kashna willaita chayachirka paikuna kadirkami ñukunchika imashina yakai hatun ñukunchi yaktamanta ñachinga rishkata katishpami kaipi llankaykunawan willaykunawan shinallati katishkanchi nishpami kaipi astawan willaykuna imata tukuy apukunaman chayachirka shinallati apukuna imapish paykuna kashna mutsushka taripaykuna imata kaipika achiyachuchun willarkakuna. Comparecencias pleno martes. Kay wangra punja ima pagmiña shinallati kayachishka kan iskun pachak tutamanta pak kasta kay rimanaku ikuna imata ñawpagman astawan katinka pak. Kay pika Fernando Alvarado runa imashina kasna kay ñukunchi llaktamanta kasna chaparakushkamanta chingarishka imatami kay pika rimanakunka kuna. Kay kutin imaka shinallati kay director general del Centro de Inteligencia Estratégica Jorge Costa Palacios runa ima pishkaypi willanaman chayamunga chaykipa ima Kai ECU 911 Rubén Roballo Araque Runa Ima Pishkay Manchayamunga. Shinallati Chakipa Ima Kai secretario de Comunicación Andrés Michelena Runa Kuna Imami Kaipi Shinallati Paikuna Kashna Kai Chingarishka Manta Willa Kuna Imata Tukui Apukuna Manchayachishpa Rixichinga. Shinallati Apukuna Imapish Imaya Taripaikuna Imatias Kataka Kaipi Chimbapurashpa Rimanga Taripanga Kuna Pash. Sesión pleno martes, Shinallati kai wangra punja ima pagmi tukuy apukuna ñaka yachishka kan kaipimi imashina yakashna yankaykuna paktashka imata ministra de Inclusión Económica y Social Berenice Cordero apuwarmi ima kayman chayamushpa imashina yakaypi yankaykuna paktakushkata kaypi rimanka. Kay trabajo hatun tandanaku itapushak Raúl Ledesma runa pashmi kaypi wawakuna yankaykuna piña upagman katikushka. Chay yanapaykuna imashina paktakushka imata kaipika rixichishpa willachishpa sakinka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y a propósito del tema que ha marcado esta jornada aquí en la Asamblea Nacional, luego de la sesión del Pleno que se cumplió en la que se recibió la presencia de varias autoridades por el caso Fernando Alvarado, vamos de inmediato a revisar otra entrevista de nuestra compañera Mariela Logroño, esta vez al asambleísta René Yandún. Gracias, Belkis. Ya me acompaña el asambleísta René Yandún. El día de hoy, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, intervinieron también la ministra del Interior, María Paula Romo, y el comandante general de la Policía Nacional, Nelson Villegas, a fin de que expliquen sus acciones u omisiones tras la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de nuestro país. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Entre sus dudas a la ministra del Interior estaba si se descartó o no la posibilidad de que Fernando Alvarado huya en un vuelo charter con la ex embajadora de Venezuela. Así es, yo lo había afirmado porque en las redes sociales se establece, especialmente en Facebook, de que Alvarado envió a su familia vía terrestre, como otro asambleísta también lo justificó, pero que la salida fue en el vuelo charter en el que salió del país la embajadora de Venezuela. Los rumores lo indican así. Ella no descartó y tampoco confirmó. Desgraciadamente, eso es lo que está sucediendo, que son solamente hipótesis, y hablamos de hipótesis o de, en el mejor caso, de probabilidades o posibilidades, razón por la que hay una total inconformidad en todos los asambleístas, ya que ninguno de las autoridades que se han presentado ha podido confirmar algo tácitamente. Nuevamente aseguró la ministra y también el comandante general de la policía de que el control, seguimiento a estos dispositivos de seguridad era netamente competencia del Ministerio de Justicia. Lo dicen así, pero por la otra parte, el Ministerio del Interior tiene sus obligaciones de control en los puertos, aeropuertos y puntos de control migratorio.
tiene la obligación de realizar el control migratorio y la salida de los vuelos charter. Es decir, yo creo que aquí se está ocultando y no se está diciendo la verdad como se requiere, tanto por los asambleístas cuanto para el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, la ministra también dijo que iba a remitir a cada uno de los asambleístas un certificado en el que consta el control de los control migratorio regulares también en el país, para que conste de que también no se descartó la posibilidad de que Fernando Alvarado siga en el Ecuador. Bueno, estamos hablando de hipótesis, es una nueva hipótesis, pero eso es imposible. Que esté aquí en el Ecuador, yo lo considero más bien como una burla por parte de la ministra. Todos sabemos que el mensaje que se recibió a través de las redes ya es desde otro país, lo afirma y lo confirma el señor presidente de la República y lo que es más, ciertas autoridades. Y la voz propia del señor Alvarado indicando de que él está feliz en otro país. Asambleísta, ¿qué acciones deberían emprenderse ahora tras la fuga de Fernando Alvarado? ¿Qué tipo de atribuciones deberían cumplir incluso los ministerios que ya han intervenido en el Pleno de la Asamblea Nacional? Lo único que queda es establecer responsabilidades de aquellos que cometieron acciones u omisiones. Acciones de apoyo para la fuga del señor Alvarado y omisiones de quienes controlan las debidas plataformas del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del EQ 911. Razón pues que ya se debe establecer responsabilidades, comenzando por las cabezas, es decir, por los ministros. ¿Juicio político? Me imagino que eso es lo que amerita este momento. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta René Yandún. Hace pocos minutos concluyó ya esta sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para el día de mañana también estarán presentes de la Dirección Central de Inteligencia, también del EQ 911, también la presencia de la exministra Ledy Zúñiga y del secretario de Comunicación. Con esto se cerraría este círculo de comparecencias ante el Pleno. Este pedido, por recordar que este pedido fue aprobado por la Asamblea Nacional días atrás, para que puedan intervenir las autoridades y exautoridades con respecto a la fuga de Fernando Alvarado. Nosotros les mantendremos informados también el día de mañana con respecto a las intervenciones que se den en el Pleno de la Asamblea Nacional. Buenas noches. Así es, Mariela, gracias como siempre a través de los medios legislativos y los distintos canales o cuentas oficiales que tiene la Asamblea Nacional a través de sus redes sociales. Ustedes pueden seguir de cerca la continuación de esta sesión del Pleno que, como indicábamos previamente, se retomará a las 9 de la mañana de este martes. Vamos a cambiar totalmente de tema para contarles que en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, se cumplió la 4ª edición de la Feria Gastronómica Cuchara Brava. Esta iniciativa del asambleísta César Litardo aglutinó los platos típicos de la provincia y los expuso a los más de 10.000 asistentes a este evento. Ricardo Bravo viajó hasta Quevedo. Desde una deliciosa tonga de gallina, pasando por unas costillas al carbón, el exquisito corviche y hasta unos cangrejos al ajillo, estuvieron presentes en la Feria Gastronómica Cuchara Brava, que tuvo su 4ª edición en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. La iniciativa busca exponer las mejores huecas de la ciudad, así como impulsar el turismo, indica uno de los organizadores de la feria, el asambleísta César Litardo. El concepto de Cuchara Brava básicamente es darle un espacio a los locales o huecas antiguos. Aquí tenemos locales que tienen hasta 50 años en la ciudad vendiendo sus alimentos, es decir, un poco esa es la idea inicial. Y así es. Joana Sánchez del Centro Recreacional Angelita nos explica en qué consiste la tonga quevedeña. Bueno, la tonga es un seco de gallina, viene con yuca, el gordito del maní y maduro, en hoja envuelta de verde, eso es lo que le da el exquisito de la hoja, el gustito. Gina Mera es la propietaria de la hueca Gina en su salsa. Ella nos preparó este delicioso cangrejo al ajillo. Tiene una salsa de ajo muy rica, no pica para nada. Es contagioso su sabor, riquísimo. No pica. A base de ajo, vino y otros ingredientes que lo hace Gina con mucho amor para mis clientes. O este sabroso corviche de albacora. Lo preparé, esto lleva el verdecito, baliñadito,
lo que es el condumio, lleva pescado y maní. Bueno, invitamos a todo el Ecuador a disfrutar de la gastronomía de la provincia de Los Ríos en el Festival Cuchara Brava, tanto en la ciudad de Bahoyo como en la ciudad de Quevedo. En total, fueron más de 30 stands de comida típica de la provincia de Los Ríos. El festival gastronómico se celebra el último viernes del mes de octubre de cada año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 30 de octubre de 2018, 7:30, sesión del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte, con la intervención de Héctor Cueva, presidente de la Fundación Olimpiadas Especiales sobre Deporte Recreativo Adaptado, la intervención de Byron López, presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano sobre el Deporte Paralímpico Adaptado, y la intervención de María Tobar, ex basquetbolista, en torno al acceso equitativo al deporte. Este grupo parlamentario se reunirá en el 6º piso, en la sede de la Comisión del Derecho a la Salud. 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas, para abocar conocimiento del proyecto de ley orgánica de actuación integral en casos de personas desaparecidas, presentado por el doctor Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado encargado. También avanzarán con el conocimiento y resolución de la extensión del plazo de duración de la comisión, justamente que ahora mismo está en funciones, será en el 6º piso. A las 9 de la mañana, la continuación de la sesión del Pleno 548 con la comparecencia de las autoridades descritas en la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional y que fue adoptada el pasado 23 de octubre a fin que brinden información sobre hechos relativos a Fernando Alvarado Espinel, exsecretario de Comunicación. 9 de la mañana, rueda de prensa de la asambleísta Silvia Salgado con la dirigencia de la FENOCIN en torno a la consulta popular propuesta por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Será en la sala de prensa planta baja. Y a las 15:30, sesión 545 del Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de una continuación de sesión para conocer y resolver sobre el informe de primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público. También el debate de un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia de Raúl Clemente Ledesma Huerta, ministro del Trabajo, y la señora Lourdes Berenice Cordero Molina, ministra de Inclusión Económica y Social, MIES, para que rindan explicaciones en el ámbito de sus competencias sobre el trabajo infantil y la mendicidad en la administración del actual gobierno. Finalmente, el debate de un proyecto de resolución para ejecutar acciones de control político a las entidades encargadas de garantizar los derechos de los usuarios del sistema financiero nacional. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.